querido hermano que me escuchas el día de hoy, lunes 19 de julio del 2021. Sea bienvenido a nuestro canal católico Levántate y Camina. Para mí es motivo de mucha alegría proclamarte el mensaje de la buena nueva del día de hoy, que se encuentra en el Evangelio de San Mateo, capítulo 12, de versículos del 38 al 42. Y nos ponemos en la presencia del Señor para escuchar y meditar la bendita palabra de Dios. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, algunos maestros de la ley y fariseos le dijeron: Maestro, queremos verte hacer un milagro. Pero él contestó: Esta raza perversa y adúltera pide una señal, pero solamente se le dará la señal del profeta Jonás, porque del mismo modo que Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así también el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el seno de la tierra. Los hombres de Nínive resucitarán en el día del juicio junto con esta generación y la condenarán, porque ellos cambiaron su conducta ante la predicación de Jonás, y aquí ustedes tienen mucho más que Jonás. La reina del sur resucitará en el día del juicio junto con los hombres de hoy y los condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí ustedes tienen mucho más que Salomón. Hermanos, esta es palabra de Dios. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Querido hermano que me escuchas, la palabra de Dios es como esas gotas frescas que caen en cada uno de nosotros, que día tras día, gota tras gota, va convirtiendo los desiertos de nuestra vida en prados verdes, en algo bello, algo que da fruto en cada uno de nosotros. Los escribas y los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿verdad? Le pidieron a Jesús una señal, le pedían una señal para creer, un milagro. Y es que ellos no habían escuchado la palabra de Dios, ellos no escuchaban a Jesús, ellos querían un milagro. Es importante, hermanos, creer en Jesús, saber todo lo que esta palabra puede hacer en nosotros, en nuestras vidas, si nosotros lo seguimos a Él. Si nosotros creemos en esta palabra, podemos ver cosas grandes en nuestra vida, pero no necesitamos ver primero. Primero tenemos que creer para ver, no ver primero tangible el milagro, porque esa es la fe. Estos fariseos y escribas estaban poniendo una vez más a prueba a Jesús, como lo hizo Satanás. ¿Se recuerdan allá en el monte, cuando se lo llevó en aquel cerro y le decía: si en verdad eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan? Y así, aquí mismo los fariseos le estaban pidiendo lo mismo, lo estaban poniendo a prueba a Jesús. ¿Cuántas veces hay tantas personas, verdad? Muchas veces queremos que el Señor nos haga un milagro rápido, así, y le ponemos condición para creer. Y si no nos hace el milagro, pues nos retiramos, nos vamos, ya no seguimos creyendo, no queremos ir a la iglesia, Dios no me escuchó, nos resentimos con Dios. Y no es así, hermano. Dios tiene cosas más grandes para nosotros, que es la vida eterna, que es más grande que eso. Entonces Jesús les dice, ¿verdad? Les contesta que Jonás estuvo en la ballena, en ese pescado grande, por 3 días y 3 noches. Y el Hijo del Hombre estuvo en el seno de la tierra por 3 días y al tercer día resucitó. Les dijo que algo más grande que Jonás está aquí. Y esos 3 días y 3 noches se refería a la Pascua. A la Pascua, donde Jesús resucitó entre los muertos, es el milagro más grande que tenemos para creer. Pero para creer en ese milagro tenemos que escudriñar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, escuchar a Jesús y sentir que Él está en medio de nosotros, que Él nos está llamando, que Él tiene cosas grandes para nosotros, pero necesitamos escuchar su palabra, creer en Él, ¿verdad? Y ver con esos ojos espirituales todo lo grande,
Esa es la maravilla de ese milagro de Jesucristo, ¿verdad? Que nos comprueba que Él es el Hijo de Dios, que Él es Dios cuando Él resucita al tercer día de entre los muertos. ¿Qué Dios es este que va a resucitar al tercer día de entre los muertos? Que es un testimonio vivo. Es Dios mismo haciéndose uno entre nosotros para enseñarnos, que vino, ¿verdad?, para enseñarnos a nosotros, y no solo para enseñarnos, sino para demostrarnos el gran amor que nos tiene y todo lo que Él hizo. Y no solamente hizo eso, sino que se queda, muere por nosotros en su pasión y muerte, y se queda en la Santa Eucaristía. El milagro más grande que sucede, hermanos, en nuestros tiempos, de todos nuestros tiempos, es la Santa Eucaristía, que en cada misa sucede un gran milagro. El pan se convierte en el cuerpo de Cristo y y el vino se convierte en la sangre de Cristo. ¡Qué maravilla! ¡Qué milagro es ese! Si nosotros no vemos ese milagro es porque no tenemos esa fe. Porque no todavía tenemos esa fe y no vemos el milagro más grande que sucede ahí. Esa paz que adquirimos a través de la Santa Eucaristía, bebiendo, ¿verdad?, comiendo su cuerpo y viviendo su sangre, estar en comunión con Dios, podemos ver muchos milagros. Hay milagros más grandes que Jesús hace, y Jesucristo está con nosotros siempre. Él está con nosotros, todo está escrito, no podemos dudar, no podemos pedirle a Dios más, sino que tenemos que empezar a creer desde ya, veamos milagros o no veamos milagros. Creer desde ya, porque si no vamos a estar como los fariseos y los escribas, que después de tanto que Dios nos está llamando, después de tanta invitación, le decimos, es que si no veo un milagro, no creo. Si yo no veo esto, no creo. Si yo no veo que en la iglesia pasa esto, no. ¿Para qué voy a ir a la iglesia? ¿Para qué voy a ir a perder el tiempo ahí? Si ahí la gente, cualquier excusa ponemos. Pero ahí estamos actuando como los escribas y los fariseos. Hermanos, el Señor nos llama a que realmente creamos en Él y veamos a nuestro alrededor que tenemos a alguien más grande en medio de nosotros, que es Jesucristo, y que de Él nosotros podemos conocer más a través de su palabra. Si nos acercamos a la iglesia, podemos ponernos en comunión con Él y podemos recibirle y podemos llenarnos de Él y podemos disfrutar de ese milagro más grande, teniendo esa paz, adquiriendo esa paz y esa sanación en nuestra alma, en nuestras vidas. Gracias por escucharme y que Dios les bendiga.